Vamos a hablar del tema de las funciones. Para empezar, podemos imaginarnos una función como una relación entre dos magnitudes. Unas magnitudes no son más que unidades que se pueden medir, como por ejemplo el tiempo, la temperatura, la velocidad, el número de mesas que hay en la clase, etc. Bueno, pues si entendemos la relación que existe entre dos cosas que se pueden medir entre dos magnitudes, por ejemplo, si vamos a comprar fruta a una frutería y compramos 3 kilos de naranjas, pagaremos, supongamos que está a 1 euro el kilo, pagaremos 3 euros, pero si compramos 4 kilos de naranjas, pagaremos 4 euros. Eso quiere decir que el precio que nosotros paguemos va a depender de la cantidad de naranjas o de manzanas que compremos. Bueno, pues ese tipo de relación podemos entenderla en un principio como una función. Una función en realidad la definiremos más adelante de una forma un poco más precisa, pero para empezar vamos a imaginárnosla como esa relación que existe entre dos variables. Por ejemplo, la relación que existe entre la velocidad que yo llevo en un trayecto en coche y el tiempo que tardo en llegar a mi destino. O la cantidad de medicamento que le voy a dar a una persona y el efecto producido por este. Para nosotros designar las funciones existen muchas formas. Una de ellas sería mediante un enunciado. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, esta función describe el recorrido de Alberto desde su casa hasta el colegio en función del tiempo. Es cómo hace ese recorrido en función de cada momento donde se encuentra. Y nos lo define de esta forma. De casa salió a las 8:30 y fue hasta casa de su amigo Iker. Lo esperó un rato sentado en el banco y luego se fueron juntos, muy despacio, hasta el colegio. Cuando ya estaban llegando, se dio cuenta de que se había dejado la cartera en el banco y volvió corriendo y la recogió y llegó al colegio a las 9 en punto. Bueno, esto sería una forma de definir una función, pero no demasiado precisa. Y para funciones muy complicadas seguramente habría que escribir muchísimo y especificar muchísimo todas las características. Otra forma de expresar los valores de una función podría ser mediante una tabla de valores. Aquí tenemos un ejemplo y una tabla de valores es como un poco más preciso porque a medida que nosotros vamos tomando observaciones, vamos apuntándolos en la siguiente tabla. Mirad el ejemplo. Mientras descendíamos por una montaña, medimos la temperatura y obtuvimos los siguientes datos. Aquí tenemos las dos magnitudes que se relacionan, la altura en metros y la temperatura en grados centígrados. Y como veis, a 0 metros de altura estamos a 10 grados centígrados, a 300 metros estamos a 8 grados centígrados, etc. Así pues podríamos expresarlo un poquito mejor, pero así todo hay otra forma de expresar las funciones que nos da mucha más información, que es más adecuada, que es la gráfica de la función. Pero para ver la gráfica de una función, primero vamos a hacer un inciso y a parar a ver cómo se representan los puntos, las rectas, cualquier entidad en el plano. Nosotros estamos acostumbrados a representar puntos en una recta real. Si tenemos una recta, por ejemplo, nosotros teníamos una recta, poníamos un punto inicial que podía ser el 0 y luego hacíamos subdivisiones de la misma amplitud y poníamos los positivos hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, etc. y los negativos hacia la izquierda. Menos 3, menos 4 y así podríamos marcar cualquier punto. Por ejemplo, este sería el punto 3. Pero si lo que queremos marcar es un punto en el plano no tiene una dimensión como la recta real, sino que tiene dos dimensiones, entonces tendremos que ver la forma de hacerlo. Vamos a verlo. Si tenemos aquí el plano, podemos imaginarnos el plano como nuestra hoja de papel o como la pizarra, una entidad que tiene dos dimensiones infinitas, es decir, que no se acaba nunca por ningún lado de los cuatro. Para representar puntos o rectas o cualquier figura en el plano necesitamos lo que se llama un sistema de referencia o sistema de coordenadas o sistema cartesiano, que está formado, como veis aquí lo tengo dibujado, por dos ejes perpendiculares que se cortan en un punto. Estos ejes, el eje horizontal se llama eje de las X o también recibe el nombre de eje de abscisas. Y el eje vertical se le llama eje de las Y y también recibe el nombre de eje de ordenadas. Se cortan en un punto, este punto donde se cortan es el origen de coordenadas. Voy a poner aquí, es el origen de coordenadas. Y a todo
el sistema junto se le llama sistema de referencia o sistema de coordenadas. No confundamos la palabra coordenadas del sistema completo con la palabra ordenadas del eje de las Y, que también se llama eje de ordenadas. Luego lo que hacemos es coger subdivisiones, igual como hacíamos en la recta, todas que tengan la misma dimensión. Bueno, yo aquí lo haré aproximadamente. ¿Vale? Y les vamos a dar una numeración. Siempre en el eje horizontal o eje de las X, si vamos hacia la derecha serán los números positivos y si vamos a la izquierda serán los negativos. Y en el eje vertical o el eje de las Y, si vamos hacia arriba tendremos los números positivos y si vamos hacia abajo tendremos los números negativos. Por lo tanto, este sería nuestro 1 de la X, este el 2, este el 3, este el 4, este el 5, etc. Hacia la izquierda sería el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. En el eje de las Y tendríamos hacia arriba el 1, 2, 3 y 4 y continuaríamos y hacia abajo el menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Y con todo este sistema de referencia ya podríamos representar algún punto. ¿Vale? Si hacemos la proyección de este punto sobre el eje de las X y sobre el eje de las Y, nos encontramos con este punto de aquí y este punto de aquí. Si os fijáis, este es el 2 de la X y este es el 3 de la Y. Pues a nuestro punto lo denotaremos como punto 2, 3. Estos se llaman componentes o coordenadas del punto. Y si os fijáis, he puesto primero la coordenada del eje de las X y segundo la coordenada del eje de las Y. Siempre lo haremos de esa forma. Es decir, cualquier punto del plano, llamémosle P, será siempre de la forma XY, donde X será su proyección sobre el eje de las X e Y sobre el eje de las Y. Y así podríamos dibujar cualquier punto que quisiésemos. Por ejemplo, el punto A51 sería 1, 2, 3, 4, 5 de las X, 1 de las Y. Si vemos dónde se corta, sería exactamente aquí, el A51. El punto, por ejemplo, no tiene por qué ser, voy a poner aquí, bueno, no tienen por qué ser todos los puntos positivos, podrían ser negativos. Por ejemplo, el punto menos 3, 2 sería menos 3 de las X, 2 de las Y, y si eso lo subimos, sería este punto, le vamos a llamar B, menos 3, 2. Punto menos 1, pues sería menos 1 de las X y menos 1 de las Y. Tendríamos este punto de aquí, le llamaremos C, menos 1, menos 1. O el punto, por ejemplo, 3 menos 2, sería 3 de las X menos 2 de las Y. Sería este punto, le voy a llamar D, 3 menos 2. Y así podríamos representar cualquier punto que nos hiciese falta. Fijémonos que al hacer un sistema de referencia, por ejemplo, como este es el eje X y este es el eje Y, y eso siempre tenemos que ponerlo. Estamos dividiendo al plano en 4 partes. Esta sería la primera parte, esta sería la segunda parte, esta sería la tercera parte y esta sería la cuarta parte. Cada una de esas partes se llaman cuadrantes y siempre van en sentido antihorario. Este sería el primer cuadrante, este sería el segundo cuadrante, este sería el tercer cuadrante y este sería el cuarto cuadrante. Bueno, pues en cada cuadrante nuestras coordenadas tienen signos diferentes. Fijémonos aquí. En el primer cuadrante tenemos estos puntos, este y este, que tienen las coordenadas, tanto la X como la Y, positivas. Es decir, serían unas coordenadas del tipo positivo, positivo. Si nos vamos al segundo cuadrante, fijémonos en este punto, tienen coordenadas, la X es negativa y la Y es positiva. Si nos vamos al tercer cuadrante, fijaros que las dos coordenadas, las dos son negativas, así que serían puntos de esta forma, los dos negativos, negativa la X y negativa la Y. Y si nos vamos al cuarto cuadrante, tenemos por ejemplo este punto, donde la primera coordenada es positiva
y la segunda es negativa. Con esto nos damos cuenta que en cada cuadrante tenemos unos signos diferentes. Los voy a poner aquí para que lo tengáis más claro. En el primer cuadrante los dos signos, tanto de la componente X como de la componente Y, serían positivos. En el segundo cuadrante el primer signo sería el de la X negativo y el segundo positivo. En el tercer cuadrante los dos serían negativos. Y en el cuarto cuadrante tendríamos signo positivo de la X y negativo de la Y. Y así podríamos representar todos los puntos. Si acaso me falta por representar los puntos que están sobre los ejes. Esos a veces os cuestan un poquito más. Vamos a ver un ejemplo. Para eso si me permitís, voy a borrar esta parte donde he escrito el plano y a dibujar un nuevo plano. ¿Vale? Y teniendo este sistema de referencia voy a intentar dibujar, por ejemplo, este eje es el de las X, el de las Y, y vamos a poner unas unidades, puntos que están sobre los ejes. Por ejemplo, este punto, ¿qué punto sería? Pues este punto sería, le voy a llamar A, sería el punto 2 de X y de la Y 0, porque fijaros que estamos sobre el 0 de las Y. Este punto de aquí sería el punto 3 de X y 0 de las Y. Todos los puntos que están sobre el eje de las X siempre tienen de segunda coordenada de componente Y siempre un 0. Los que se encuentran sobre el eje de las Y, por ejemplo este de aquí, le voy a llamar C. La primera componente es 0 y la segunda, en este caso 3. Es el punto 0 de X, el 0 de la X y 3 de la Y. O este punto de aquí, D, que sería 1, 3. Y veamos cómo, en este caso, los que se encuentran sobre el eje de las Y, la característica que tienen es que la que es 0 es su primera componente. Bueno, aquí he puesto un 1, pero es un 0, ¿eh? Es su primera componente. Y por último nos quedaría ver el punto central, el origen de coordenadas. El origen de coordenadas se llama O, aunque también podría ser 0, porque tiene de coordenadas 0, 0, 0 de la X y 0 de la Y. Bueno, pues visto ahora ya el plano cómo funciona, ya somos capaces de dibujar cualquier punto, vamos a ver la tercera forma de expresar una función. Esa tercera forma de expresar una función es mediante una gráfica. Mira, si tenemos, por ejemplo, este ejemplo, aquí nos muestra una gráfica en la que se ve la evolución de una cierta especie de vegetal, de planta, que existe en una comarca a determinadas alturas. Y aquí tenemos hecho el estudio de esa cantidad de plantas a esas diferentes alturas. Cuando nos encontramos en un caso como este, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en nuestros ejes. Tenemos en nuestro eje horizontal, aquí tenemos las unidades, la altura, que está medida en metros. Y si os fijamos, como 5 cuadritos son 500 metros, cada cuadrito serán 100 metros. En el eje vertical tenemos el número de ejemplares en unidades, y si os fijáis, 2 cuadritos son 100 ejemplares, por lo tanto cada cuadrito serán 50 ejemplares. Vale, pues vamos a hacer el estudio de todo esto. Si veis, aquí a los 400 metros empieza el estudio con casi 200 ejemplares, fijaros, aquí casi 200 ejemplares, va subiendo, llega a un punto que alcanza un máximo de ejemplares y luego los ejemplares van bajando hasta que llega un momento en que prácticamente ya no hay ejemplares. Bueno, quitamos esto y vamos a responder a las preguntas que tenemos en el enunciado. La primera pregunta dice que ¿cuál es el número medio de ejemplares a los 500 metros? Pues fijaros, aquí está 500 metros. Si subimos, vemos que el número medio de ejemplares sería estos, que si los hacemos corresponder con el eje de las Y, que es donde tenemos los ejemplares, tendríamos aproximadamente unos 225. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta A sería unos 225 ejemplares. Luego nos pregunta también a 1200. Pues si nos vamos a 1200, aquí estaría el 1200. Hacemos exactamente lo mismo. Estos serían los ejemplares, que si nos vamos sobre el eje de las Y, vemos que corresponde con 100 ejemplares.
Vale, vamos a ver la pregunta B. La pregunta B nos dice que a qué altura hay mayor número de ejemplares. Pues obviamente el mayor número de ejemplares será aquí, donde estoy marcando, y esta altura podemos ver que es 700 metros. Luego nos pregunta que en la comarca estudiada entre qué alturas se encuentra. Pues claramente el estudio empieza aquí y acaba aquí, que esto corresponde a unas alturas desde aquí, que son 400 metros, hasta aquí, que son 1700 metros. Pues nuestra respuesta a la C sería de 400 metros a 1700 metros, aunque luego lo veremos más adelante. Esto es lo que se llama dominio de definición de la función. Siguiente pregunta. En otra comarca de características similares hay alturas de 2000 metros. ¿Cuántos ejemplares de esas plantas crees que se encontrarán en estas cotas? Pues vale, si vemos aquí a 700 metros ya no hay, pues si continuásemos hasta el 2000, que estaría aquí, pues obviamente a 2000 tendríamos 0 ejemplares. Y luego, si tuviésemos que hacer una descripción global de lo que es esta función con palabras o incluso con una tabla de valores, quiero que veáis la dificultad que podríamos tener para expresar exactamente lo mismo que hay aquí con una tabla de valores o con una fórmula o con un enunciado con palabras. Porque aquí en la gráfica nosotros nos podemos fijar en cada momento exacto. Por ejemplo, si nos interesase saber a los 525, voy a ampliar un poquito para que lo veáis, a los 525 que estaría por aquí, pues podríamos mirar que es más o menos esto y que es más o menos aquí, ¿de acuerdo? En cambio, es muy difícil expresar con palabras todos los puntos, así como si quisiésemos dar una tabla de valores, como hemos visto en el ejemplo anterior. Si quisiésemos poner todos los puntos, sería una tabla de valores muy, muy grande. Es por eso que la gráfica de la función es tan importante y se utiliza tantísimo. Todavía hay otro tipo de expresión de la función, que es la expresión matemática de la misma. Voy a ponerla aquí, expresión matemática, que sería de la siguiente forma. Por ejemplo, y igual a 3x más 2, o f de x igual a raíz de x más 1, o g de x igual a 3x más 5 partido por x cuadrado más 2x menos 3. Todas estas expresiones matemáticas se corresponden también a funciones. Y con ellas podemos obtener la misma información con la gráfica e incluso más, ya que gracias a ellas lo que vamos a hacer, o lo que nos vamos a enseñar a hacer en este tema, es a conseguir la gráfica de esta función a partir de su expresión matemática o expresión analítica. Pero eso lo veremos más